Hola, buenos días y bienvenidos. Esto es El Mundo Ahora de France 24. Muchas gracias por elegirnos para informarse este domingo. Yo soy Rosa Pérez Masdeu. Vamos con las noticias. El gabinete de Israel destituye a la fiscal general, quien denuncia un intento de silenciarla 2 días después del intento de cese del director del Shin Bet. En Jerusalén, cientos de personas protestan contra el gobierno de Netanyahu, que ha matado a más de 50.000 personas en Gaza. Y en Turquía, el gobierno de Erdogan suspende al alcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu, que entra en prisión preventiva a la espera de juicio por corrupción el mismo día en que es elegido virtualmente candidato presidencial de la oposición. Miles de personas vuelven a salir a las calles. Rusia ataca Kiev y mata al menos a 3 personas en las horas previas a las conversaciones indirectas en Arabia Saudita para un cese el fuego. La delegación de Ucrania se reunirá este mismo domingo con el equipo de Washington. Iniciamos las noticias en Israel porque el gabinete de Benjamin Netanyahu votó a favor de destituir a la fiscal general del país, quien denuncia un intento para silenciarla, según publica The Times of Israel. A esta hora es incierto, eso sí, si la justicia va a revisar el cese de la funcionaria, igual que hizo en el caso del director del Shin Bet, quien hace 2 días, recordemos, acusó a Netanyahu de usar las fallas del 7 de octubre para encubrir un despido por motivos personales, es decir, frenar las investigaciones que enfrenta por corrupción. Estas decisiones, sumadas a la reanudación de la ofensiva contra la Franja de Gaza, han sacado a cientos de israelíes a las calles a protestar contra su ejecutivo. Manifestantes ondean banderas israelíes para denunciar los excesos autoritarios del primer ministro Benjamin Netanyahu y su gobierno, como la reanudación de los combates en Gaza que amenazan la liberación de los rehenes y la destitución del jefe de los servicios de inteligencia. Otro abuso de poder este domingo denunciado por los manifestantes es el voto de no confianza en la fiscal general, que se opuso a Benjamin Netanyahu. El Parlamento ha sido superado por el gobierno israelí. La oposición no tiene la determinación suficiente para detener sus movimientos. Está haciendo lo mismo que Orbán en Hungría, Putin en Rusia. Gali Baharaf Miara, que es también asesora jurídica del gobierno, expresó su desacuerdo tras la destitución el viernes de Ronen Bar, jefe del Shin Bet, el servicio de inteligencia israelí, un despido que ha sido suspendido por el Tribunal Supremo. La fiscal general ha enviado una carta al gabinete en la que reafirma sus posiciones. El gobierno pretende situarse por encima de la ley, actuar sin control ni equilibrio, incluso en tiempos de emergencia. La oposición, que se ha manifestado en masa, ha esgrimido una razón no oficial. El Shin Bet está llevando una investigación criminal sobre los supuestos vínculos entre los ayudantes de Netanyahu y Qatar, país al que se acusa de apoyar a Hamas. Después de que Netanyahu, objeto de una investigación, intentara despedir a su investigador, ahora el acusado quiere despedir a su fiscal. Es ilegal, es corrupto, no pasará. La fiscal general sugirió que Netanyahu podría tener un conflicto de intereses en ese despido y ahora ella es el target de procedimientos similares. Precisamente con los nuevos ataques y bombardeos de hoy y de estos últimos días, el ejército israelí ya ha matado a más de 50.000 personas en la Franja de Gaza desde el inicio de la ofensiva en 2023 y que reanudó esta semana, según informó el Ministerio de Salud gazatí. Este domingo las fuerzas israelíes han causado la muerte de decenas de personas en varias partes del enclave palestino. Además, las tropas de Israel ordenaron el desplazamiento forzado de Rafah en el sur de la Franja, donde retomaron la invasión terrestre. Por otro lado, anunciaron que este sábado asesinaron a un líder de Hamas. Y en otro frente del mismo conflicto, el ejército de Israel aseguró haber interceptado un misil balístico disparado desde Yemen antes de que entrara en el espacio aéreo israelí. Una versión que, sin embargo, contradice la del portavoz de los hutíes de Yemen, que reivindicó que el ataque logró su objetivo al interrumpir el tráfico aéreo en el aeropuerto de Tel Aviv. Por otro lado, los rebeldes yemeníes también aseguran haber atacado nuevamente el portaaviones US Truman en el Mar Rojo como respuesta a los bombardeos estadounidenses de los últimos días.
La fuerza de misiles de las Fuerzas Armadas de Yemen atacaron el aeropuerto Ben Gurion, en la zona ocupada de Jaffa, con un misil balístico hipersónico. La operación logró su objetivo gracias a la gracia de Dios, lo que provocó la suspensión del tráfico aéreo en el aeropuerto durante más de media hora. Vamos a Turquía porque el gobierno del presidente Recep Tayyip Erdogan, en concreto el Ministerio del Interior, suspendió este domingo al alcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu, horas después de que la justicia lo enviara a prisión preventiva a la espera de juicio por presunta corrupción. Esto el día también en que se convertiría en candidato presidencial de la oposición. Tanto İmamoğlu como sus seguidores precisamente denuncian una jugada política de Erdogan. La situación ha desatado una oleada de protestas inédita en todo el país. No fue la decisión que estos seguidores del alcalde de Estambul esperaban, mientras aguardaban con ansiedad frente al tribunal, enfrentándose a filas de policías antidisturbios. Tras horas de interrogatorio, el tribunal decidió enviar a Ekrem İmamoğlu y a otras 20 personas a prisión mientras se llevaba a cabo el juicio por corrupción. Su encarcelamiento ha sido ampliamente considerado como un movimiento político de cara a la próxima carrera presidencial. Este domingo, además, fue suspendido de sus funciones en la alcaldía. Ekrem İmamoğlu se ha convertido en la peor pesadilla de Erdogan. Está tratando de negociar con él, pero no puede. Estoy seguro de que haremos a İmamoğlu presidente. Otros se reunieron a unos cientos de metros frente al ayuntamiento para mostrar su apoyo. No debería ser tan malo. Este es un país libre. Cosas como estas no deberían ocurrir con tanta frecuencia. La detención de İmamoğlu ha provocado la mayor ola de protestas que Turquía ha visto en más de una década. Decenas de miles de personas han salido a las calles, desafiando la prohibición de reuniones, lo que ha llevado a enfrentamientos con la policía, que ha reprimido las manifestaciones. El presidente Recep Tayyip Erdogan ha acusado a la oposición de intentar alterar la paz pública y polarizar a la nación. Quiero recordarles una vez más que los días de tomar las calles y desafiar la voluntad nacional llevándose consigo a organizaciones de izquierda, grupos marginales y vándalos han quedado atrás. Los días en los que la política y la justicia eran dirigidas mediante el terrorismo callejero son cosa del pasado con la vieja Turquía. İmamoğlu recurrió a las redes sociales tras la decisión del tribunal, pidiendo a sus seguidores que no perdieran la esperanza. Se esperaba que fuera nombrado formalmente como candidato presidencial para 2028 este mismo domingo. Sin embargo, ahora su futuro ha quedado en suspenso. Pasamos a noticias de la guerra en Ucrania. Rusia lanzó ataques aéreos contra Kiev, la capital, donde mató al menos a 3 personas, según las autoridades ucranianas. Esto justo, ya lo saben, en las horas previas a las conversaciones indirectas para un cese el fuego, que empezarán, sin embargo, este mismo domingo, es decir, antes de lo previsto en Arabia Saudita, entre la delegación de Ucrania y la de Estados Unidos, y que el lunes deben continuar entre el equipo de Moscú y el de Washington. Jesús Yajure nos amplía. Muertos y heridos tras un ataque con drones lanzado durante la noche contra Ucrania, a pocas horas de los diálogos para un alto al fuego en Arabia Saudita. Según Kiev, Rusia lanzó al menos 147 drones Shahid. El presidente Zelensky pide aumentar la presión sobre Rusia de cara a la cita en el país del Golfo. Sería bueno que la reunión concluyera con un resultado definitivo, un resultado que podría llevarnos a un alto el fuego total. El resultado depende de si las partes lo desean o simplemente lo hacen parecer. Nosotros lo deseamos. Las conversaciones, que en principio serían simultáneas, tendrán lugar una tras otra. Este domingo, Estados Unidos se verá con el equipo de Ucrania y el lunes lo hará con Rusia. Ambos entran al diálogo en medio de ataques diarios. En la agenda, una posible tregua de 30 días, que Putin ya rechazó y solo plantea parar los ataques contra infraestructuras energéticas. Kiev quiere un cese al fuego amplio, que incluye infraestructura de energía y naval. Rusia quiere discutir sobre el transporte seguro de exportaciones ucranianas en el Mar Negro, a cambio del alivio de sanciones. Ucrania pide garantías de seguridad y Zelensky no considera una misión de la ONU como una alternativa. El Kremlin dijo que la llamada entre Putin y Trump era un paso hacia una reunión cara a cara y afirmó que las negociaciones serían difíciles.
Antes hay que celebrar difíciles negociaciones técnicas. El lunes, nuestros negociadores viajarán a Riad para iniciar este complejo proceso. Una vez que haya avances concretos, entonces los presidentes hablarán en términos más concretos sobre las perspectivas de su reunión. El enviado estadounidense Steve Witkoff se mostró optimista con la ronda de diálogos y dice que espera avances reales a partir del lunes. Profundizamos en este tema porque precisamente de cara a las conversaciones de este lunes entre la delegación de Moscú y la de Washington, el enviado especial de Estados Unidos, como veíamos en el informe, Steve Witkoff, aseguró a Fox News que el presidente ruso Vladimir Putin, con quien, recordemos, conversó en la capital rusa, no tiene entre sus objetivos llegar la ofensiva más allá de Ucrania. Mientras, ya lo saben, la Unión Europea y sus socios británicos están elevando su discurso sobre que Rusia se ha convertido en una amenaza regional. Simplemente no veo que quiera apoderarse de toda Europa. Esta situación es muy diferente a la de la Segunda Guerra Mundial. En esa época no existía la OTAN, así que simplemente hay países armados allí. En mi opinión, simplemente le creo al pie de la letra en este sentido. Siento que desea la paz. El presidente tuvo 2 llamadas muy productivas esta semana, o mejor dicho, la semana pasada. Una con el presidente Zelensky y otra con el presidente Putin. Estuve presente, me senté y escuché ambas conversaciones. Se trataba de una paz duradera. Vamos ahora a Canadá porque el primer ministro Mark Carney llamó este domingo a disolver el Parlamento y convocó elecciones anticipadas para el próximo, atención, 28 de abril. Una convocatoria para la que había, sin embargo, plazo legal hasta octubre de este año. Recordemos que Carney, sin embargo, solo asumió el liderazgo del gobierno canadiense temporalmente al ser elegido por el Partido Liberal como reemplazo de Justin Trudeau. Esto mientras Toronto fue escenario de nuevas protestas contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por sus planes de anexar Canadá y por la guerra comercial que ha declarado al país. Vamos ahora al Vaticano porque el Papa Francisco regresó a su residencia, la Casa Santa Marta, tras la hospitalización de casi 40 días en Roma. Más temprano, entre vítores y aplausos, el pontífice saludó desde la ventana de su apartamento en el Hospital Gemelli de la capital italiana, en la que fue su primera aparición pública desde el ingreso hospitalario. Amal Ben Othman nos amplía. Una imagen esperada durante semanas. El Papa Francisco apareció este domingo en el balcón del Hospital Gemelli en Roma para saludar y agradecer a los fieles. Cientos se reunieron frente a él para verlo. Desde su ingreso el 14 de febrero siguieron con preocupación su estado de salud. Algunos incluso acudieron todos los días a rezar. Y cuando el Vaticano anunció su aparición, la noticia fue recibida con alegría. Es una noticia maravillosa. Nuestras oraciones fueron escuchadas por un milagro. Claro que el trabajo de los médicos es muy importante, pero la oración también es milagrosa. Pocos minutos después se cerraron de nuevo las puertas del balcón. Francisco dejó el hospital y regresó al Vaticano a su residencia de la Casa Santa Marta. Su fragilidad era visible. En su coche blanco, que avanzaba lentamente, se lo vio con oxígeno. Con neumonía bilateral inicia ahora un periodo de convalecencia y no podrá retomar su agenda habitual. El Santo Padre ha sido dado de alta para un periodo de convalecencia de 2 meses. La recomendación es que descanse y se recupere. Por eso, por ahora no podrá retomar actividades que impliquen reuniones o actos importantes. Con 88 años, Francisco no ha presidido el Angelus desde el 9 de febrero. 5 semanas de ausencia, algo inédito en su pontificado. Su enfermedad aviva la duda sobre quién encabezará los actos de la Semana Santa que culmina el 20 de abril. Cerramos con noticias de Sudáfrica porque este domingo regresó a Ciudad del Cabo el embajador expulsado de Estados Unidos. Hablamos de Ebrahim Rasool, tras ser declarado persona non grata por parte de Washington por decir en un foro virtual que el presidente Donald Trump moviliza el supremacismo blanco desde el despacho Oval. Rasool fue recibido entre vítores por parte de sus simpatizantes. Ahí ven las imágenes en sus pantallas. Y tras este episodio que marcó un nuevo punto de quiebre en las deterioradas y a relaciones bilaterales entre ambos países. No fue nuestra elección volver a casa, pero nos vamos sin remordimientos.
Quiero decir que nos habría encantado volver con una bienvenida como esta si hubiéramos podido anunciarles que habíamos acabado con las mentiras de un genocidio blanco en Sudáfrica, pero no lo conseguimos en Estados Unidos. Hasta aquí las noticias, enseguida regresamos.